Listo. Listo. Entonces, continuamos con el estudio de nuestro libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Ya hemos pasado nuestra primera etapa, que es el primer capítulo, las mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Y pues fue muy importante, yo creo que es básico el entender cuál es nuestra cosmovisión acerca de Dios. Ahora vamos a ir a esta segunda parte, que es las mentiras que las mujeres creen acerca de sí mismas. Esto, si ustedes tienen el libro, recuerden que no es necesario, pero si usted de pronto lo quiso comprar, está en el capítulo 3, las mentiras que las mujeres creen acerca de sí mismas. Y este mes, más o menos un poquito más de un mes, son seis sesiones, tratarán de lo siguiente: no soy valiosa, necesito aprender a amarme a mí misma, no puedo cambiar mi manera de ser, tengo mis derechos, la belleza física es más importante que la interior y tengo derecho a satisfacer todos mis anhelos. Como verán, todas estas mentiras están muy enfocadas a nosotras y son muy interesantes. Pues yo ya las he estudiado, las hemos visto y de verdad que tocan el corazón de la mujer y erradican cantidad de cosas que hemos albergado en nuestra mente que no son correctas. Entonces, vamos primero a recordar qué es la cosmovisión. La cosmovisión es la forma en la que una persona, cultura o sociedad percibe la realidad o el mundo. Nosotros pudimos ver o como hacer una comparación de lo que es la cosmovisión con unos lentes o unas gafas. Son los lentes por medio de los cuales vemos al mundo. Según ellos, podemos ver de una manera defectuosa o de una manera correcta y conforme a ello actuaremos. Entonces, imagínense que usted ve la realidad a través de estos lentes, todo lo que le rodea, su relación con Dios, su relación con otros y su percepción de sí mismo. Usted se pone esos lentes y ve todo eso. Eso es su sistema de creencias y conforme a como usted ve, pues actúa. Si los lentes están defectuosos, o sea, si usted ha creído mentiras, si su cosmovisión no es la correcta, pues va a actuar con torpeza o vamos a actuar con torpeza o nos desviamos del camino real. Lo que pasaría teniendo unos lentes que no nos sirven, nos desenfocamos. Los lentes que debemos tener puestos para ver la realidad o el mundo o la relación con nuestro prójimo, con Dios o nuestra percepción de nosotras mismas, son los lentes bíblicos. Esos son los lentes que ajustan perfectamente, que nos hacen ver 20/20. O sea, son ideales. Son los lentes bíblicos. El problema es que en nuestro sistema de creencias no estamos, o nuestra conciencia no está informada totalmente de forma bíblica, sino que hemos albergado algunas creencias del mundo, de la psicología, de las corrientes que se están viendo en esta época, de lo que está de moda, de los medios de comunicación. Todo eso es el mundo, ¿cierto? Entonces, vemos de manera desenfocada. Entonces, tenemos es que ajustar esos lentes a esa cosmovisión bíblica, a esa cosmovisión que es la correcta, nuestros lentes perfectos. Recordemos que las creencias que tenemos acerca de Dios, por eso fue muy importante ese primer capítulo, y si usted no ha visto ese primer capítulo, yo le recomiendo, están todas las grabaciones, si le faltó alguno, revíselas, porque lo que creemos acerca de Dios y su verdad, o sea, su palabra, afectan de forma positiva o negativa la visión de todo lo demás. Como usted ve a Dios, ve todo lo demás, incluyendo la visión de nosotras mismas, que es este capítulo que vamos a tratar, cómo nos vemos a nosotras mismas. Una visión distorsionada de Dios hará que veamos distorsionado todo. Esto determinará nuestra forma de actuar. Según cómo pensemos, nosotros
actuamos. Entonces, si vemos un Dios débil, un Dios que se olvidó de nosotras, entonces vamos a actuar de esa manera insegura. Todo esto es muy importante, la visión que tengamos de Dios, porque según eso actuaremos. Olvidamos que lo que causa irritación y confusión en nuestra alma no son las personas o circunstancias molestas, sino la visión a través de un lente dañado. Y aquí la autora daba un ejemplo, ella usaba o usa lentes de contacto y empezó a sufrir una irritación terrible en sus ojos y ella y se echó unos medicamentos y nada, y seguía con su irritación hasta que fue al médico, al oftalmólogo, y dijo, no, es que el problema no está en su ojo, el problema está en que el lente perdió su forma y está rozando con la córnea. Entonces, el problema de la irritación no era su ojo, sino el lente dañado. Entonces, ella hacía esta comparación para decirnos esta frase: lo que causa irritación y confusión en nuestra alma no son las personas o circunstancias molestas, sino la visión a través de un lente dañado. Y yo les doy un ejemplo, y se lo ponía yo también el año pasado, cuando veíamos este tema. Y es que hay veces uno dice, yo era supremamente paciente, yo era una persona súper paciente hasta que llegaron mis hijos. Y eso hizo que yo perdiera la paciencia. Mentira. Simplemente los hijos fueron una herramienta que Dios usó para mostrar lo que de verdad había en nuestro corazón, impaciencia. Pero si nosotros no tenemos una visión correcta de la vida, vamos a pensar que esos factores externos, en este caso nuestros hijos, son los que están causando esa irritación, confusión, frustración. Pero no es eso, es nuestro propio corazón. Entonces, hay que tener un lente correcto, una percepción correcta de nosotras mismas, y esa percepción la encontramos en la palabra de Dios. Entonces, ya entrémonos en materia en la mentira 7, que es no soy valiosa. Entonces, vamos a ver directamente cuál es el problema. Este tema es bastante corto en el libro, pero vamos a ir un poco a lo que es la antropología bíblica. Pues para eso he citado o invitado a mi esposito que está aquí al lado. Él sabe mucho más de doctrina que yo y he aprendido mucho con él. Entonces, aunque yo sé algunas bases, prefiero que él sea el que hable acerca de la doctrina, porque temo decir algo que no sea correcto. Yo quiero ser muy bíblica en cuanto a este tema, a esta doctrina de la palabra. Pero vamos a ver qué dice la autora. La autora dice que el problema es que aunque podamos evaluarnos a través de opinión de personas sabias sobre nosotras, o sea, nosotros podemos preguntarle a alguien sabio, ¿qué ves en mí que es pecaminoso, que estoy haciendo que no es conforme a la voluntad de Dios? Eso es sabio y eso es bueno, autoevaluarnos o evaluarnos también con la opinión de personas sabias. Pero el problema es que fundamentemos la visión de nosotras mismas y el valor que nos damos basados en lo que escuchamos de los demás y no en lo que determina Dios en su palabra sobre nosotras. Incluso muchas veces algunos pueden vernos por un lente roto y nos reflejamos en un espejo roto, eso dice la autora. O sea, una persona que no tenga una cosmovisión correcta o no esté tan informado sobre algún asunto de nosotras, puede estar viéndonos distorsionadamente y darnos un concepto que no es real y confundirnos. Entonces, nosotros debemos basar o fundamentar nuestro valor en lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotras. A menudo, frases que escuchamos en la infancia pueden perseguirnos durante años. Y aquí un llamado de atención a las mamitas. Las mamás debemos instruirnos para ver a nuestros hijos como Dios los ve. Es tenaz que muchas de esas frases que recibimos de nuestros padres nos han perseguido. Usted es un inútil, o usted no sirve para nada, o como decía
uno de los casos de la autora, un testimonio, usted no debió haber nacido. Y esas mentiras muy arraigadas nos han perseguido durante muchos años. Entonces, cuidado, mamás, debemos instruirnos también en cómo Dios ve a nuestros hijos y hablar verdad a su corazón y no estar diciendo cualquier cosa. Las palabras son, como dice Santiago, la lengua puede causar un incendio terrible. Entonces, esas frases, y vemos mucho en los testimonios que están escritos en el libro, que muchos surgieron de la infancia, esos falsos conceptos sobre sí misma, y dañaron pues la imagen que estas mujeres tuvieron, hasta que Dios las hace libres con la verdad de su palabra. Muchas de nosotras buscamos con desesperación el aplauso de los demás y vivimos en función de lograr aprobación de otros o el que dirán. Ese temor al que dirán es el temor al hombre. Es que yo no hago esto porque voy a quedar mal y esa no es una motivación correcta. O mis hijos me hacen quedar muy mal y entonces yo cojo y reprendo a mis hijos por algo que no es pecado, porque tengo ese temor al hombre. Y ahorita se ve mucho con eso de los likes en internet. Entonces se muestran fotos de la familia perfecta, la casa perfecta, todo limpio, todo correcto, pero esas son vidas mentirosas, porque en este mundo caído siempre habrá imperfección, habrá pecado. Entonces, muchos están detrás de esos likes y eso es lo que hace deformar la visión que tenemos de nosotras mismas, ¿no? Y vamos a ver un poco el proceso de la mentira que cita la autora, ya para dejarlos con Freddy. Entonces, ella citaba un testimonio de una mujer que le dijeron, tú nunca debiste haber nacido. Y la mamá de ella, de esta niña, una niña, estaba presente cuando dijeron eso y la mamá de la niña no dijo nada, no la defendió. Entonces ella creyó durante mucho tiempo esa mentira. Entonces llegó la mentira infame. Tú nunca debiste haber nacido. Ella empezó a meditar en la mentira hasta creer esa mentira. O sea, dijo, sí, mi mamá estuvo allí y no hizo nada, eso debe ser que es cierto, yo no debí haber nacido, soy un estorbo para todos, no sirvo. Bueno, y empezó a obrar según la mentira. La mujer se retrajo, era una mujer extremadamente tímida, una mujer que no se vinculaba con otras personas, aislada. Ella lo que quería era dormir y no despertar, decía, entró en una depresión. Entonces ahí empezó a obrar según la mentira y al final decidió que no valía la pena vivir, estaba en una esclavitud y en una depresión muy fuerte y volvía a recaer y recaer en lo mismo, en depresión, hasta que llegó la verdad de la escritura y la pudo liberar. Entonces ese es el proceso, recuerden, una mentira infame, meditamos en la mentira, empezamos a obrar según la mentira y ya llegamos a una esclavitud y es que repetimos la misma conducta una y otra vez, depresión tras depresión, retraídos y siempre va a ser la misma conducta. Esto decía la autora. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que está en Primera de Pedro 2:4. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este versículo está hablando de Jesucristo, piedra viva. Entonces, ¿por qué ella cita este versículo que habla sobre Jesucristo, la autora? Porque dice que Jesús en este versículo nos muestra cómo se determina el valor de una persona. No es por lo que los otros piensen de él, porque es que, ¿qué pensaban de Jesucristo? Decían que él fue rechazado. Miren qué dice aquí. Desechada ciertamente por los hombres. Los hombres lo rechazaron totalmente. No es por lo que los otros piensen de él. Su valor es la verdad que Dios Padre declara de él. Jesús fue rechazado, no obstante, ellos no dieron su valor.
El valor es que él fue escogido por Dios y precioso, muy precioso. Entonces, si el valor de Jesús hubiera sido determinado por lo que pensaban los hombres de él, pues rechazado. Pero no, su valor estaba determinado por lo que Dios dijo de él, lo que Dios hace o hizo de él, o lo que Dios muestra en su palabra sobre él, que él fue escogido y precioso. Entonces ya con esto, este es el tema que da la autora dentro del libro. Vamos a hablar entonces un poco de qué dice la palabra sobre nuestro valor. ¿Qué será lo que dice la palabra sobre nuestro valor? Y entonces esto es un poco de antropología bíblica, lo que se habla del ser humano en la Biblia, de valor, y para eso pues los voy a dejar con Freddy. Yo he hecho como una especie de preguntas para él, para que nos aclaren sobre este asunto. Y ustedes, si quieren, al final, si tienen preguntas, aprovechen que él está aquí y puedan preguntar acerca de esto. Bueno, y la primera pregunta que yo le hago a él es, ¿qué dice la palabra sobre nuestro valor? ¿En dónde radica nuestro valor? Bueno, muy buenas noches para todos, mis amadas hermanas, para las mujeres que nos acompañan. Bienvenidos a todos. Pues bueno, nada, espero poder instruirles con respecto a la palabra en donde radica el verdadero valor del ser humano y en particular en cuanto a la mujer, considerando que lamentablemente este mundo, por consecuencia de la caída, busca su valor en este mundo. Siempre la mujer, el hombre, los niños, todos los seres humanos buscan su valor en este mundo y en las cosas creadas. Y eso hace, como decía mi esposita al principio, que nuestra cosmovisión sea errada porque nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos proviene de los mismos elementos que encontramos en el mundo. Y todo lo que encontramos en el mundo es perecedero. Todo lo que encontramos en el mundo tiene un valor a causa del propósito por el cual fue hecho. Y si no comprendemos que las cosas fueron hechas y fueron creadas con un propósito, entonces nosotros no vamos a entender cuál es nuestro valor tampoco, cuál es nuestro propósito. Para esto entonces es necesario que nosotros podamos comprender que nuestro valor no está determinado por nuestra naturaleza, no está determinado por nuestras virtudes, por nuestras bondades, por nuestras características, por nuestros dones. Nuestro valor no está determinado por nuestro conocimiento, por nuestra salud, no está determinado por nuestra condición social, si soy rico, si soy pobre, no está determinado por mi circunstancia delante de la sociedad, si estoy casado, si estoy soltero, si soy viudo, si soy divorciado, si estoy en noviazgo, si he tenido muchas relaciones, si no las he tenido. Nada de eso es lo que determina quién soy yo realmente o mi valor. Porque si fuera así, entonces nuestro valor estaría dependiendo siempre de circunstancias o factores cambiantes y constantes todo el tiempo. Y si es así, pues entonces nuestro valor estaría cambiando todo el tiempo. Si mi valor depende de mi conocimiento, pues entonces cuando era un niño valía menos de lo que voy a valer ya cuando sea un anciano, suponiendo que con el paso de los años voy a crecer en el conocimiento. Si mi valor depende de la condición social del país en el que estoy, o de la cultura, perdón, del país en el que estoy, entonces esa cultura podría determinar que el hombre vale más que la mujer por causa de su trabajo, de su capacidad de trabajar, de su capacidad de aportar para la sociedad o no. Y tenemos culturas extremadamente machistas como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Como la cultura de la India, ¿cierto? Que es una cultura extremadamente machista, en donde el hombre y la mujer tienen valores diferentes que están determinados por su posición dentro de su cultura. ¿Qué es lo que dice la Biblia entonces al respecto de nuestro valor? ¿Qué es lo que determina nuestro valor en realidad? ¿Por qué tú eres una mujer valiosa y por qué eres valiosa por ser mujer? ¿Por qué somos valiosos delante de Dios y delante de los demás hombres, delante de los demás seres humanos? ¿Y por qué debería vernos el mundo con este valor? Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? Cuando cito la palabra del Señor, ya estamos dando a entender y estamos asumiendo entonces que nuestro valor está determinado por Dios, ¿ok? Nuestro valor no está determinado por nosotros mismos. Nosotros estamos dentro del mismo mundo, en las mismas condiciones. Así es que si alguien determina el valor de alguien, se está poniendo por encima de esa persona y ya está determinando que tiene más valor que aquello que le está dando valor.
Tenemos que entender entonces que para que algo tenga valor, ese valor lo tiene que recibir de algo o de alguien. Y por eso es que nosotros tenemos valor, porque el valor no nos lo ha dado otra persona, sino nos lo ha dado Dios. Dios mismo es el que nos ha dado un valor. Si esa no es la fuente de mi valía, entonces la fuente de mi valía está determinada por el mundo. Y sería lamentable porque entonces seríamos completamente miserables todo el tiempo, ¿no? Porque nuestro valor estaría cambiando y nosotros tendríamos que estar cambiando nuestras condiciones para poder tener más o mejorar nuestras condiciones de valor. La palabra del Señor dice en Génesis, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como nos damos cuenta entonces en este pasaje hay una dignidad diferente en el varón al del resto, al del resto de la creación. El hombre tiene un valor completamente diferente. El ser humano, la humanidad, con respecto a la creación, a los animales y a todas las criaturas. Porque Dios nos hizo en condiciones diferentes a los animales. La palabra dice que Él mismo extendió su mano en tierra para meter sus manos en el lodo y formarnos del barro de la tierra. Así es que nuestro valor está determinado porque Dios mismo nos hizo de una forma especial. Y dice la palabra que nos creó varón y mujer. Es decir, que tanto el hombre como la mujer poseen la imagen y la semejanza de Dios. Así es que ambos fueron creados al mismo nivel de dignidad. El hombre no tiene más dignidad que la mujer. El hombre no tiene más dignidad por haber sido creado primero y la mujer tiene menos por haber sido creada después. Los dos tienen la misma dignidad porque no vemos una exclusión aquí dentro del texto, sino que se menciona que los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que tanto en el hombre como en la mujer reposan esos dones, esos atributos, perdón, de Dios, esos atributos compartidos de Dios nos fueron depositados tanto al hombre como a la mujer. Ambos tenemos las mismas capacidades y la misma dignidad y somos diferentes al resto de la creación. Entonces, por eso es que sería terrible decir que venimos del simio, venimos de los monos, ¿no? No provenimos de los monos, provenimos de Dios. Dios es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Pensar que yo vengo del simio o de los monos, pues claro, es muy consecuente con el pensamiento evolucionista, ¿cierto? Entonces, si nosotros venimos de los monos y de los simios y no le damos valor a los animales, como claramente no se los da el hombre evolucionista, pues entonces el ser humano tampoco tiene valor. Y por esta causa se considera necesario, pues las guerras, se considera necesario el exterminio de algunas razas por considerarlas diferentes a otras, más parecidas a los simios, porque no, el valor del hombre está determinado entonces por otros hombres, pero no es así como el Señor lo ha enseñado en la palabra. ¿Qué tipo de valor podemos atribuirle a la vida humana? Bueno, el ser humano tiene un valor intrínseco, es decir, un valor que ya está en él, un valor que no puede ser quitado por ninguna causa, y lo leíamos en Génesis 26. Este valor proviene de Dios, de la creación, por el hecho de ser seres humanos diferentes a los animales, por el hecho de ser creados por Dios, ya tenemos un valor. Tenemos también un valor equitativo y lo veíamos en el mismo Génesis capítulo 1 en el verso 27. Este valor equitativo nos pone en igualdad de condiciones, ¿cierto? Entre el hombre y la mujer. Y tenemos un valor excepcional, es decir, un valor que nos saca del resto de la creación, no nos deja en las mismas condiciones a la creación y se hace una diferencia y dice, así fueron hechos los animales, pero el hombre y la mujer fueron hechos en estas condiciones. Y eso lo menciona la palabra también en Génesis 1:26, y lo encontramos en el Salmo 139, que dice. El Salmo 139, 13, 14, dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esto es el valor excepcional. De pronto también
pensando un poco en el valor equitativo del que hablas, se me ocurre pensar en los niños, porque muchas veces se piensa que el adulto tiene como más dignidad que un niño. Incluso en la época de Jesucristo, lo que era el niño y la mujer se veían con como con un estatus menor, eran considerados incluso en esa época como animales. Entonces, ese valor equitativo no es solo que, que somos hombre y mujer, sino también en entender que ese valor está también en los niños, en los discapacitados, eh, o también no importa la condición económica, y ahorita lo vamos a ver. Entonces ese valor está en todos, porque hemos sido hechos, en toda la raza humana, porque hemos sido hechos a imagen de Dios, ¿cierto? ¿O me equivoco o es así? Ok, sí señora, muy bien. Muchas gracias, amor. Y por último tenemos un valor eterno y lo encontramos en Eclesiastés capítulo 3 versos del 10 al 11, a que nos referimos con este valor eterno. Es un valor que hemos recibido por causa de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, que significa que no solamente nuestro valor está determinado por nuestra condición frente a la creación y su duración, sino que aun cuando la creación culmine, aun cuando la creación llegue a su final, y ciertamente llegará a su final, nosotros seguiremos teniendo valor, ¿cierto? De tal forma que podemos considerar que no hablamos del aniquilacionismo, es decir, el exterminio de la vida del ser humano, sino que aún después de la muerte, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que aquellos que creyeron en el Señor vivirán eternamente y disfrutarán de la presencia del Señor, y aquellos que no creyeron en el Señor y no se arrepintieron de sus pecados, vivirán eternamente, pero en condenación. Así es que su vida no será dada por terminada. Su vida continuará, pero en un eterno sufrimiento y aflicción. Por cuanto la vida del ser humano es preciosa ante los ojos del Señor y tiene valor nuestra vida. Así es que tenemos más bien como un cambio de condición al llegar a la muerte. La muerte no es el final de la vida en realidad, sino que la muerte es un cambio en nuestras condiciones. Entendemos como la muerte como la consecuencia del pecado, la paga del pecado. Y esa muerte que recibimos, en realidad es la muerte eterna, se refiere a la condenación eterna. Porque aquellos que morimos en Cristo, el Señor lo permita de esta forma, viviremos eternamente con Él. O sea, es que la muerte realmente es vivir separados de Dios, vivir en enemistad con Dios por la eternidad. Eclesiastés 3, 10, 11 dice. Dice así: he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Dios valora la vida no importando su condición. Sin importar la condición, Dios valora nuestras vidas. Dice el Salmo 72. Porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado. Y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Sin importar nuestra condición, el Señor preserva y guarda la vida y ama la vida. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Anhela el Señor la muerte del impío? ¿Anhela el Señor la muerte del incrédulo? ¿Está buscando, Señor, la muerte de los impíos? Ciertamente no, el Señor no anhela la muerte de los impíos, el Señor no anhela la muerte de ningún hombre. De hecho, de continuo está dando oportunidad y ocasión para que los hombres se arrepientan y se aparten de sus pecados. El hecho de que un hombre tenga vida, que el ser humano aún tenga vida, es una oportunidad más para que el hombre se arrepiente y se aparte de sus caminos, y es gracia que Dios le está mostrando, donde le está dando una oportunidad más. Así se encuentra en enfermedad, en pobreza, en miseria, en persecución, en aflicción, en angustia, en profunda tristeza. Es una razón más para que el hombre reflexione en medio de sus aflicciones, en medio de sus problemas, encuentre al Señor y se arrepienta de sus pecados.
Así es que damos gracias al Señor por las circunstancias difíciles en la vida, porque ciertamente solamente bajo las circunstancias difíciles es que el hombre se detiene de sus afanes a reflexionar acerca de la vida, de la naturaleza de la vida y las condiciones de la vida, en donde ese reflexionar lo puede llevar a Dios solamente a través de la palabra del Señor. Y es el Señor, podemos encontrar entonces allí que el Señor preserva la vida, guarda la vida, y la vida del ser humano es preciosa a sus ojos sobre la vida de cualquier otra criatura de la creación. Y esto lo encontramos también en constantes textos en las Escrituras en el Antiguo Testamento, en donde veíamos la diferencia entre la vida del ser humano con respecto a un animal, y encontrábamos textos en donde se daban ordenanzas. Por ejemplo, un animal, a un buey, que tenía la costumbre de acornear o que acorneaba a un ser humano. La palabra dice ese animal debería morir, porque si acorneaba a un ser humano, una persona, es más valiosa la vida de la persona que la vida del animal o la vida de la bestia. Así es que el animal debería morir. Cualquier animal que atentara contra la vida de un ser humano debía morir, porque tiene más valor la vida del ser humano que la vida del animal. La vida humana es lo que Dios más valora de su creación, es su corona. Dice el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. La palabra del Señor dice que entonces el ser humano fue puesto como el virrey de la creación, fuimos puestos para gobernar, para sojuzgar toda la tierra. Así es que valor tenemos y bastante delante de los ojos del Señor sobre su creación. Entonces aquí surge una pregunta porque pues vemos que la condición en la que Él creó a Adán y Eva es diferente a la condición que tenemos ahora después de la caída. Mi pregunta es, ¿nuestro valor es menor al tener una naturaleza caída? Delante de Dios, ¿nuestro valor menguó a causa del pecado? Bueno, pues, ¿ustedes qué creen? Si el pecado vino y trajo división en el mundo, trajo consecuencias en el mundo, si el pecado cambió nuestra condición delante de Dios, porque ahora somos enemigos de Dios por causa del pecado, si permanecemos en nuestros pecados, la Biblia dice que nuestra condición delante de Dios es enemigos de Dios. Eso cambia nuestro valor delante del Señor. Pues bueno, ¿qué dice la palabra? Dice Génesis capítulo 9. Y tengamos en mente esta ubicación cronológica, ¿no? Es el capítulo 9 de Génesis el que está declarando lo siguiente. Después de la caída, ¿no? La caída del hombre, la encontramos el relato en Génesis entre los capítulos 2 y 3. Y ahora en el Génesis capítulo 9, cuando ya el hombre está caído en su pecado, entregado a su vida pecaminosa, incluso ya ocurrieron cosas terribles sobre la creación, el Señor hace la siguiente declaración en el versículo 6. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Se vuelve a hablar nuevamente que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza aún después de la caída. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 9 en el Nuevo Testamento. Con ella, hablando de la boca, hablando de la lengua, la forma en la que hablamos, dice, con ella bendecimos a nuestro Dios y Padre. ¿Con qué? Con nuestra boca. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. Santiago está haciendo una fuerte exhortación aquí con respecto a la forma en la que hablamos, porque dice, hablamos muy ligero. Con la misma boca dice que tenemos doble fuente y eso es imposible. Y con nuestra misma boca bendecimos a Dios, pero con esa misma boca maldecimos al hombre. Y dice Santiago que fue creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, que Santiago entiende aquí que cuando yo hablo mal de mi prójimo, hablo mal de un ser humano, hablo mal del presidente, hablo mal de los políticos, hablo mal de los presentadores de las noticias, hablo mal de la gente rica, hablo mal de los ladrones y de los delincuentes, estoy hablando mal de Dios. Porque ellos, esos seres humanos, ese niño pequeñito al cual le acabas de dar un calvazo y acabas de insultar o ofender, son creados a imagen y semejanza de Dios. Portan la imagen y la semejanza de Dios. Son representantes de Dios en la tierra. Es como si yo enviara un emisario, un canciller, un ministro al extranjero a hacer una labor diplomática y allí humillaran a ese diplomático,
lo devolvieran humillado, como encontramos un relato en las escrituras que devolvieron humillados a estos diplomáticos. La afrenta es como si hubiera sido personal, como si hubiera sido directamente contra el rey o el presidente que envió al diplomático. Así es que cuando tú ofendes o agredes a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, te estás metiendo directamente con Dios. Estás ofendiendo directamente a Dios, estás insultando a Dios, porque esa otra persona es imagen y semejanza de Dios. Y también es bueno, también es bueno si lo consideras contigo mismo. Cuando te ofendes o te agredes a ti mismo o atentas contra tu naturaleza, contra tu vida, contra la integridad de tu cuerpo y de tu pensamiento, porque estás atentando contra la imagen y semejanza de Dios que Él ha puesto en ti. Así es que, sí, en cierto sentido, esto nos habla de autoestima y ya veremos algo al final de esto, aunque esta lección la veremos la próxima semana, Dios mediante. Pero tenemos que tener en cuenta que aún la causa por la cual nosotros tenemos valor y la causa de nuestra autoestima no es por causa de nosotros mismos, es por causa de la naturaleza de la imagen de Dios que portamos nosotros. Una pregunta allí, y estas personas que aún son demasiado, han pecado muchísimo, han sido unos delincuentes como asesinos seriales, cosas así, aún su valor no cambia. Pues no, lo leíamos de hecho en el texto anterior, ¿cierto? Decíamos Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Aunque su dignidad continúa y tiene el mismo valor, el Señor sí está haciendo una demanda. Está haciendo una demanda allí de la sangre de este hombre. Está demandando que muera porque atentó contra la vida de otro ser humano que era hecho a la misma dignidad de él. Así es que lo que se está buscando allí, lo que el Señor busca que nosotros aprendamos es justicia, ¿cierto? La vida de un hombre no puede ser comparada con la vida de cualquier otra criatura, salvo con la vida de otro hombre, con la vida de otro ser humano. Así es que si alguien quitó la vida, es necesario que pague con la vida. Tiene que pagar con su propia vida porque no hay más digno sobre la creación que otro ser humano. Los seres humanos estamos todos hechos a la misma dignidad. Así es que si alguien quitara la vida de alguien, tendría que pagar con su propia vida, porque no hay forma de pagar de manera justa, equitativa, el mismo valor del ser humano. Esta imagen que yo presento aquí es como viéndonos en un espejo roto o tal vez desfigurado, y es de pronto pensar que nuestra imagen continúa, pero por el pecado ha sido deformada. ¿Es cierto esto? Sí, nuestra imagen, desde luego, consecuencia del pecado. Nuestra imagen de Dios ha sido distorsionada. Entonces, aunque poseemos la imagen de Dios en nosotros, esta imagen ha sido distorsionada. Y ahora el ser humano no ve a su prójimo y no se ve a sí mismo como debería ver. De hecho, la palabra dice que ahora nos vemos como Dios. De hecho, la consecuencia del pecado y es la tentación original, ¿no? Recordemos que Satanás, ¿qué fue lo que le dijo a Eva con la mentira que le engañó? Y seréis como dioses. Ahora nosotros nos creemos la mentira y nos creemos como dioses. Y por eso queremos pasar por encima de los demás porque nos queremos dioses de los demás y queremos gobernar la vida de la gente. Y ese es el problema del pecado, que el pecado ha distorsionado la imagen que nosotros tenemos. Ciertamente la Biblia de hecho afirma que nosotros ya éramos como Dios, porque ya éramos los virreyes de la creación, ya gobernábamos sobre la creación, ya teníamos ese valor, pero creímos la mentira de Satanás, creíamos que no teníamos valor y pensamos que íbamos a obtener valor al tomar el fruto prohibido, al desobedecer a Dios y ponernos por encima de Dios. Y en realidad quedamos peor, quedamos humillados y ahora quedamos como enemigos de Dios y lo hemos perdido todo por causa del pecado. Y eso es consecuencia de creer las mentiras, la cosmovisión que hablaba mi esposa al principio, ¿no? Esa cosmovisión engañosa que el mundo nos está vendiendo, que no tiene nada que ofrecernos porque es perecedera, proviene del mundo. Tendríamos que acudir nosotros a una verdad que no venga del mundo, sino que venga por fuera del mundo, es decir, de Dios mismo, y es su palabra. Ahora es nuestra unión con Cristo la que dice quiénes somos nosotros, que dice qué es lo que dice Dios sobre nosotros. Y es la parte de la que nosotros debemos centrarnos. Ya entendimos el valor que Dios nos ha dado y ahora debemos entender
¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? La palabra dice que después de enviar a su Hijo unigénito a esta tierra para llevar nuestros pecados en la cruz, Dios puso un precio. Él declaró que el valor de nuestra alma excede a la del mundo entero, excede el valor del mundo entero. Porque el precio que fue pagado por nuestra salvación fue el precio de la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Dios hecho hombre, como les decía anteriormente. Si un hombre mataba a otro hombre, pues debía pagar con su propia vida. Como el pecado del hombre, para salvar la vida del hombre, no hay ninguna otra criatura digna sobre la creación, sino otro hombre. Entonces era necesario que Dios se hiciera hombre para morir por los hombres y pagar el precio de los hombres. Solo que el precio que está pagando Jesús no es por el precio de otro hombre más, sino de todos aquellos a los que el Padre le entregó para que fueran salvos. Y por eso Dios mismo se hizo hombre, porque no estaba muriendo por uno solo hombre, sino por todos aquellos que el Padre le dio. Y es Dios mismo el que se hace hombre para venir a morir por nosotros. Si se dieron cuenta, teníamos la comparación en el Antiguo Testamento del cordero. Se sacrificaba un cordero para librarnos de nuestros pecados, pero era un sacrificio imperfecto, porque nunca iba a lograr cubrir la perfección del ser humano, nunca iba a lograr cubrir su dignidad. El sacrificio perfecto era Jesucristo, y Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Ahora, piense usted cuál es el valor que usted tiene como mujer delante de Dios para que Dios haya enviado a su Hijo a morir por usted, por su salvación, por su vida, para que usted pueda estar hoy aquí presente escuchando y viendo la palabra del Señor, para que usted pueda empezar a ver al mundo de una forma diferente y relacionarse con Dios de una forma diferente. ¿Comprende usted el valor que tiene su vida y el precio que Dios ha pagado para que usted pueda escuchar su palabra y pueda creer en Él y en su palabra? Bueno, por último, como para poner un punto de equilibrio, es esta doctrina, o sea, de antropología bíblica, igual al pensamiento de la autoestima o el amor propio tan de moda ahora. Bueno, antes de atender a ese punto, quisiera culminar con un valor adicional y es hacer una pregunta. ¿Usted cree que el valor del hombre es diferente al valor de la mujer hoy en día, aún dentro de nuestra cultura, dentro de las circunstancias que usted tiene que enfrentar a diario? Cuando usted ve que hay una diferenciación en medio de la sociedad en donde se le dan más valores a los hombres que a las mujeres y en otras circunstancias se le dan más valores a las mujeres que a los hombres, porque ciertamente encontramos que las sillas que encontramos en Transmilenio preferenciales están enfocadas más por una condición de género y de debilidad que de otra cosa. Y entonces podríamos pensar, bueno, en ese caso entonces la mujer es más privilegiada o las personas que están en una condición de discapacidad, una condición de enfermedad o de debilidad son más considerados con ellas y tienen mayor beneficio. Si encontramos, por ejemplo, la forma de liquidación de la pensión en la mayoría de los países, la mujer se pensiona antes que el varón. Entonces podemos considerar que la mujer está en un mayor privilegio que el del hombre en esas circunstancias. La pregunta es, ¿tiene el hombre un valor diferente a la mujer? ¿Tiene la mujer un valor diferente al del hombre? Pues bueno, la palabra del Señor también nos responde. Ciertamente dice la palabra, dice Pablo en la carta a Timoteo, con respecto al pecado de la mujer. La mujer fue la primera en pecar, le dice Pablo a Timoteo. Y por consecuencia de su pecado, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo para que la mujer en la iglesia no tenga permitido hablar públicamente, sino que su hablar sea a través de su esposo, de su autoridad, de su padre, para que las cosas se hagan apropiadamente, se hagan en orden. Y el argumento que dice es el argumento de la creación, Génesis. Dice porque la mujer fue la que pecó primero. Cuando vamos al Génesis encontramos que la mujer recibió un castigo allí por causa de su pecado, también el hombre, ¿no? Ambos recibieron un castigo. Entonces el hombre tiene que labrar la tierra o tener el fruto de la tierra con el esfuerzo de su mente. Y la mujer va a dar a sus hijos con sufrimiento. La mujer tiene que cargar una afrenta. Y si nos damos cuenta desde ahí, incluso en la Biblia, encontramos en todo relato de la Biblia, que nunca el pueblo de Israel ni ninguna otra cultura circundante a Israel trató a la mujer con dignidad. Ni a los niños, de hecho. Siempre los menospreciaron. Fueron el botín de guerra. Los niños y las mujeres eran el botín de guerra. Siempre fueron menospreciadas, fueron tratadas comercialmente como si fueran una cosa, un objeto más. Nunca se les trató con dignidad. Si vamos a mirar hoy en día nuestra cultura,
Podemos encontrar incluso que eso ocurre aún en nuestro país, aún en nuestra ciudad. Si fuéramos más específicos, si vamos a La Guajira, vamos a encontrar que la mujer recibe un trato deplorable allí por las comunidades indígenas. Si vamos al Cauca, es igual, las comunidades indígenas tratan terriblemente a la mujer. Encontramos que hay un trato deplorable de parte del hombre o de la autoridad hacia la mujer. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Es esto bíblico? ¿Es esto lo que enseñan las Escrituras? Creo que leamos estos siguientes pasajes. Lucas capítulo 10, verso 42 dice: pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este texto, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de María, la hermana de Marta, que estaban sirviendo a Jesucristo. Bueno, María estaba sirviendo a Jesucristo. Perdón, Marta estaba sirviendo a Jesucristo y María decidió no servir, que era la labor normal y convencional de la mujer, servir. Y ella decidió no servir y sentarse a los pies de Jesucristo para escuchar ¿qué? La enseñanza. Cosa que jamás había sido concedida a una mujer. Jamás los judíos le habían permitido a una mujer ser enseñada, mucho menos por un rabino, por un maestro como Jesús. La mujer era sacada afuera y tenía un lugar aparte para que escuchara la enseñanza en la sinagoga. Incluso en el templo no se le permitía ingresar. La mujer, por la cultura judía, no por la Biblia, sino por la cultura judía, nunca tuvo un lugar o un trato digno. Pero Jesús le dio un trato digno y le permitió estar a sus pies, escuchando y recibiendo la enseñanza. Pudieran muchos decir que la religión, que la fe cristiana, que la Biblia no permite o no promueve el desarrollo del conocimiento de la mujer, pero es una completa falacia y mentira, porque aquí podemos encontrar que Jesús mismo restituyó los derechos que el pecado le quitó a la mujer y que el hombre o la autoridad le quitó a la mujer por causa del pecado en el corazón del hombre. Jesús viene y lo restituye, le da su lugar y le dice: tú también eres digna de ser enseñada, ven, siéntate aquí. Y Jesús alaba lo que está haciendo ella y dice: ella ha tomado la mejor parte. Ella se ha sentado aquí a recibir enseñanza. Gálatas 3:28, Pablo dice allí: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No está haciendo una división aquí el texto. Lo que el texto realmente está diciendo es que nuestra identidad en Cristo es la misma para todos. Ya no nos van a llamar ni nos van a dar más valor por causa de nuestra riqueza, nuestra condición. Si nací hombre o si nací mujer, vamos a tener delante de Jesús el mismo valor. Así es que la mujer y el hombre delante del Señor tienen el mismo valor. Y veamos el último texto, en Lucas capítulo 1. Dice María, entonces dijo, este es el Magnificat, la canción de María. María, la madre de Jesús, dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué está haciendo María aquí? María está reconociendo su condición de sierva delante del Señor, está reconociendo que Dios es su Señor. Así es que claramente en este texto María no es Dios, María no es la madre de Dios, ella se está humillando y reconoce su condición. Sin embargo, el Señor está redimiendo aquí a la mujer como hizo con Pedro. Recuerdan que Pedro traicionó 3 veces a Jesús y posteriormente Jesús, para redimirle, le trae y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces para que Pedro pueda declarar con la misma vehemencia que lo negó que sí lo ama. Pues bueno, Jesús está haciendo lo mismo aquí que ocurrió con Eva cuando pecó y recibió la consecuencia del pecado, y de su fruto, del fruto de su vientre recibió la consecuencia a causa de los dolores. Ahora del fruto del vientre de una mujer, de María, el Señor ha traído salvación al mundo. El Señor ha redimido a la mujer. La mujer tiene un valor invaluable a los ojos del Señor. La mujer y el hombre fueron creados ambos a imagen y semejanza de Dios y están en igualdad de condiciones en cuanto a su dignidad. Sí tenían roles diferentes, claramente, porque Dios nos ha hecho diferentes. Nos hizo para desempeñar funciones diferentes. Así es que esto no se trata de creernos más o menos por causa de las funciones, porque nuestro valor no está determinado por mi función. Nuestro valor está determinado por Cristo y la obra salvífica que Él hizo por nosotros. Y ahí es en donde encontramos valor.
Tanto el hombre como la mujer tienen valor delante del Señor y tienen el mismo valor. Ahora, con respecto a la pregunta del pensamiento de la autoestima, pues es necesario que tengamos claro que todo esto no está procurando o no está buscando levantar nuestra autoestima. Esta enseñanza no tiene como propósito que nosotros digamos, tenemos valor, tenemos autoestima, levantemos más nuestra autoestima comprendiendo cuál es el valor que tenemos delante de Dios. No, ese es el propósito. De hecho, deberíamos luchar contra nuestro exceso de autoestima, porque de hecho sí tenemos autoestima y tenemos demasiada. Y es la consecuencia del pecado, que tenemos demasiada autoestima. Esto lo veremos la próxima semana, como les decía, con nuestra próxima hermana. Sin embargo, quería aclarar que no podemos ladear la enseñanza o torcer la enseñanza de esta forma y pensar que el propósito de este tema es levantar nuestra autoestima, porque no es su propósito. Y quiero aclararlo con el siguiente texto en la escritura. La palabra dice en la escritura, perdón, se me fue el pasaje. La ley de oro, los mandamientos de la ley del Señor. Le preguntan a Jesús cuáles son y se resumen los mandamientos de la ley del Señor en dos: amar al Señor sobre todas las cosas. Y el otro dice amar a tu prójimo como a ti mismo, dice uno de los evangelios. ¿Por qué dice amar a tu prójimo como a ti mismo? Como te amas tú mismo. Porque ciertamente el Señor quiere que tú ames a tu prójimo como te amas a ti mismo, porque es claro, es obvio que te amas demasiado, te amas exageradamente, te amas tanto que pasarías por encima de los demás. Así es que el Señor le dice, no, como tú te amas tanto, ama a tu prójimo de la misma forma que te amas a ti mismo. Es decir, concédele a él el lugar que te darías tú a ti. Dale de comer a él lo que te comerías tú. Vístelo a él con la ropa que te vestirías tú, ¿cierto? Trátalo con la dignidad que te tratarías a ti. Dale los títulos que tú te darías a ti, porque esa es la forma en la que nos amamos en exceso. Cuando alguien habla de bajo autoestima, o que no tiene autoestima, o que se considera menos que los demás, realmente no es un asunto de bajo autoestima, es un asunto de exceso de autoestima, y lo único que está buscando es reconocimiento del resto de la humanidad acerca de su valor y de lo que está pensando esa persona acerca de sí mismo. Se considera tan alto de los demás que no quiere humillarse y no quiere reconocer y no quiere pedir ayuda, y es capaz de llegar hasta lo más vil y lo más bajo antes de hablar y declarar la necesidad que tiene el reconocimiento de los demás, para que los demás vengan y le reconozcan y le hablen y le traten. Esto no es bajo autoestima, esto es exceso de autoestima, esto es altivez, esto es orgullo, arrogancia. Cuando una persona no es capaz de hablar y expresar lo que está esperando de los demás, sino que prefiere quedarse callado para que los demás le reconozcan. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a orar y damos paso a las intervenciones si tienen alguna pregunta que hacer para terminar puntuales, y pues dejo de grabar después de la oración. Señor, te damos muchas gracias por lo que hemos aprendido hoy, porque tú nos has visto con gran valor y no merecíamos nada, Señor. Tú nos has creado con dignidad, hechos a tu imagen. Que podamos vivirlo, Señor, en humildad, entendiendo al otro como superior a nosotros mismos también, porque tiene esa dignidad que tú le has dado, Señor. Ayúdanos a ver de forma correcta esta doctrina y aplicarla en nuestra vida diaria, poder ver a nuestros hijos con esa dignidad, al discapacitado, al pobre, no creernos más porque tenemos un título universitario o tenemos algo de dinero en nuestro bolsillo, ni creernos menos porque lo carecemos. Señor, el valor ya está determinado por ti. Lo hemos visto claramente aquí, Señor. Gracias por mi esposo, Señor, porque le has dado sabiduría, porque él ha podido estar hoy con nosotros a pesar de todas sus ocupaciones, sus quebrantos de salud, Señor. Gracias, tú has aparejado absolutamente todo. Ahora quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.